Con el otoño llega el 24º Festival de Música Antigua y Barroca. Los fundadores, Armonía, Arte y Sentidos, el más antiguo del país en su género. Del 23 al 27 de noviembre, invitan Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura, Potosí, para los potosinos. Museo del Virreinato de San Luis Potosí. El Museo del Virreinato de San Luis Potosí está ubicado en un edificio del siglo XVIII, el entonces convento de Carmelitas Descalzos en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Se creó en 1998 como respuesta a la necesidad de un museo dedicado al arte virreinal mexicano. La apertura del museo se realizó el 19 de septiembre del año 2003. El espacio arquitectónico fue renovado y remodelado por el arquitecto José Luis Briones Rivera, junto a otros arquitectos de la ciudad. Desde su apertura, ha procurado la difusión y divulgación del patrimonio virreinal mexicano, particularmente de la ciudad de San Luis Potosí, así como de los virreinatos españoles de América. El espacio es admirado por sus visitantes al ser el único espacio conventual abierto, específicamente para visitas al público. El convento perteneció, en su momento, al complejo conventual más extenso en el norte de América, considerándose el último recinto de este tipo en construirse en la Nueva España. El museo cuenta con 7 salas de exhibición permanente y 2 salas de exposiciones temporales, una terraza en la segunda planta, claustro y un espacio que, en su momento, formó parte de la sala de profundis del convento. En el espacio dedicado al museo podrá encontrar un museo de sitio que narra, brevemente, algunas características de la historia del convento carmelita, arte religioso, mobiliario, una selecta y completa muestra de herrajes y llaves de metal forjado y una sala de realidad virtual sobre las órdenes religiosas que habitaron la ciudad hasta el siglo XX. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo del Virreinato de San Luis Potosí a través de sus canales oficiales en Facebook, en YouTube y en Twitter. Estamos muy contentos porque el día de hoy cerramos con broche de oro el 24º Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores, que recuerden que está en 2 formatos, a través de las actividades presenciales en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí en este momento, en algunos templos, museos y plazas públicas de la ciudad, y también, por supuesto, con las actividades digitales para todas y todos aquellos que están precisamente conectados desde otros estados, desde la República Mexicana y también desde otros países. Así que las invito y los invito para que nos escriban y nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están sintonizando. Recuerden que llegamos a los 3 canales y podemos ver todos sus comentarios en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Saludamos con gusto a Ana Francis Ortiz Oviedo. Buenas noches, saludos desde Nicaragua. Muchas gracias, Ana Francis, por conectarte a las transmisiones del Museo del Virreinato. A nuestra querida Pao Marina, que ya no nos conocemos, no hemos tenido interacción de manera directa, pero es una gran seguidora del museo, fan desde Argentina, siempre presente en las conferencias y transmisiones virtuales del Museo del Virreinato. A María Carmen Castillo Oyorzaba, qué bello museo, muchas gracias, que se conecta en vivo desde Puebla, y por supuesto a nuestros amigos de Twitter que están conectados desde Perú, desde Potosí, Bolivia, para Cristina Torbache Montes, Jaime Chino Huanca, Ana Francis Ortiz Oviedo, también para Regia Andía Navarro, Pao Marina, bueno, dice J. Hitor Barbas desde Santa Cruz de Mompox, Colombia. Bienvenidos, bienvenidos a nuestras transmisiones. Muchas gracias a todas y todos los que se conectan. Y bueno, pues comenzamos porque el tiempo apremia y el día de hoy está con nosotros un gran colaborador del Museo del Virreinato y que prometemos pronto que estará en San Luis Potosí para presentarnos precisamente su trabajo junto a toda su compañía. En este caso estamos hablando de David Serna Sesma,
que hoy impartirá esta conferencia tan importante sobre el tema barroco, la danza y el arte virreinal. David Serna Sesma nace en la Ciudad de México e inicia su educación dancística a la edad de los 4 años. Es especialista en creación dancística por el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes, distinguido con el grado de Excelencia Artística integrante del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entre los años 2018 a 2021. Ha sido integrante del Consejo de la Danza de la UNESCO en París, Francia, y en asociaciones de Estados Unidos de danza, precisamente en esta región, con una constante presencia internacional. Ha impartido clases magistrales y conferencias en Cataluña y la Universidad Complutense de Madrid en España, República Checa, Colombia, además en instituciones como la Escuela del primer bailarín Carlos Acosta en La Habana, Cuba, el Ballet Nacional y la Escuela Nacional de Danza de Guatemala y la Universidad de San Carlos, también en la ciudad de Guatemala. La Academia Mexicana de la Historia, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ha recibido el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en 2009 y 2011, el primer lugar en la categoría de actividades artísticas y culturales. Fundador de la Compañía Americana de Danzas Históricas, los estudios en danzas antiguas y los proyectos de Dance Costume Archive del Museo de la Danza Histórica, precisamente aquí en México. Así que le damos la bienvenida hoy en este momento a David Serna Sesma, que ya está con nosotros. Saludos a Cristina Tarbache Montes desde Jujuy, Argentina. También a Manuel Garay. Saludos del Zacateco, dice, desde allá, desde Zacatecas. Muchas gracias. David, bienvenido al Museo del Virreinato de San Luis Potosí. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, deseo agradecer la invitación del Museo del Virreinato de San Luis Potosí a Ricardo Aguilar por esta oportunidad de compartirles un trabajo de investigación con el que, pues bueno, espero lo disfruten y pues bueno, de la misma manera en la que lo he disfrutado en crearlo para todos ustedes. Quiero iniciar con un acercamiento musical al periodo virreinal de el Perú. Por favor, ¿podemos ver el primer video? Gracias. Con nuestra diapositiva número 2, vamos a hablar sobre el virreinato del Perú. Pero hablar de este espacio, de este momento histórico, implica hablar de sus raíces, fundada en una rica historia que para la llegada de los europeos estaba ya establecida en un imperio, el imperio Inca, o como era llamado, el Tahuantinsuyo. Para mí es fundamental iniciar con esta aclaración, ya que como veremos más adelante, los europeos se sorprendieron de las grandes capacidades de los naturales para cantar, tocar instrumentos y para las manifestaciones plásticas. Estas capacidades evidentemente no fueron traídas por los españoles. En realidad, eran resultado del contacto
que esta gran civilización tenía con el arte en su vida cotidiana. Una vez establecido el virreinato como una nueva organización social y económica que tenía al virrey como figura principal representante del monarca español en estas tierras, sabemos que en su mayor momento de esplendor abarcó los territorios de los actuales Ecuador, Bolivia, Colombia, una parte de Argentina y Chile. Siguiente, por favor. Para este momento, España continuaba con la tradición medieval donde la iglesia era parte de su vida. Y eso fue algo que se implantó no solo en el virreinato del Perú, sino en todos los territorios de la corona de Castilla. Y es aquí donde iniciamos nuestro viaje hacia la búsqueda de la danza del virreinato del Perú, con un magnífico testimonio del patrimonio cultural. Siguiente. Un documento invaluable para todo el continente. Me refiero al Códice Martínez Compañón, también conocido como Trujillo del Perú o Historia Natural y Moral del Trujillo. Esta colección es una colección propiamente de acuarelas con 9 tomos, las que contiene más de 1411 láminas mandadas a hacer, siguiente por favor, por el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda, en el siglo XVIII. Es información recogida por la visita del obispo a su diócesis entre el año de 1782 y 1785. En el tomo 1 dice en el lomo, Martínez, Compañón, Trujillo del Perú. En el tomo 2, y que es sobre el que vamos a versar esta conversación, trata sobre tipos, trajes y costumbres de las misiones, acuarelas del siglo XVIII con vestidos, danzas, música, juego, escenas de caza y pesca, ceremonias religiosas y de uso agrícola. Contiene además 20 páginas musicales, 53 láminas de danzas hispanas e indígenas. Y aquí, siguiente, por favor. Vamos a ver algunas de estas láminas y a observar cuál era de alguna forma el tratamiento que se estaba proponiendo. Por ejemplo, en el folio 137 lleva el nombre de indiecitos jugando a los coloches. Siguiente. En el folio 138 lleva el título de indiecitos jugando a la pelota con ganchos. El siguiente, indiecitos jugando al trompo. En el folio 140 lleva el título de indiecitos jugando al 3 en raya. El 141, indios jugando a los naipes. El 142, indios jugando a las conchitas. El 143, mestizos de lamas jugando a la pelota. Y ahora el 144 nos habla sobre mestizos de lamas jugando a los gallos. A partir del folio 149, como podemos observar, ya el tema de la danza se menciona por el título de esta. Por ejemplo, en el caso del
del folio 149, el título es Danza de Parlapanes. El siguiente, casualmente, el folio 154 aparece sin nombre, pero podemos observar una disposición física y una formación que tal vez nos remita a las contradanzas de, pues bueno, de la ejecución que estaban realizando estos caballeros. El 166, por favor. Indiecitos jugando a la pelota. El 167, como pueden observar, es algo muy común, muy particular por la presencia de este color rojizo y el nombre lleva, bueno, el título de este folio es Danza de los Doctores. El 168, Danza de los Pájaros, y podemos ver los tocados de los ejecutantes justo que hacen referencia a este animal. El 178, por favor, es Danza de la Degollación del Inca. Y aquí podemos compararla con la siguiente, que es el folio 179, y que es otra danza sobre la degollación del Inca. Finalmente, para terminar esta pequeña muestra, en el folio 181 vemos Danza de Indios de la Montaña. Sin lugar a dudas, cada pieza es una joya que podría ser un objeto de estudio en sí misma, donde podríamos analizar la distribución en el espacio de los personajes, la composición de los pigmentos, posibilidad de los textiles, indumentaria, entre otros. Pero aquí tenemos un primer problema para la reconstrucción de la danza. Solo contamos con el título y una imagen congelada que, si bien podemos leer el vestuario de esa danza y la cantidad de ejecutantes que participa, el mismo documento no nos da mayores indicaciones sobre los movimientos, mudanzas, secuencias o compases de repetición. Para un segundo momento en la investigación, si deseamos trabajar con el repertorio musical de danza que también resguarda el códice, veríamos un problema más. La música no corresponde a ninguna de las acuarelas, y esto es una constante con la que me he enfrentado en el camino de la danza de los distintos virreinatos latinoamericanos, donde contamos con las partituras de la música que acompañan a la danza. Tal es el caso del Códice Saldívar de Santiago de Murcia, pero no contamos y no sabemos sobre los movimientos de estas danzas. Ahora bien, en un segundo momento, en el caminar de la historia del virreinato peruano, llegamos al Coliseo de la ciudad. Gracias a su organización interna, tenemos otros nombres de danzas que se ejecutaron dando paso a la danza en el teatro. Pero al igual que en el primer momento de nuestra investigación, solo sabemos de los nombres de las danzas, pero nada de su ejecución. Lo interesante, por un lado, es que aquí escuchamos nombres de danzas conocidas también en la península y en toda Europa. Así que podemos trazar un primer puente que nos conecte con una posible interpretación. En esta imagen que tenemos en pantalla, justo hablamos sobre la documentación de la danza, ya que la tradición de la notación de la danza, principalmente de corte y de salón, viene desde el Renacimiento en Italia, con los primeros tratados de danza, donde los maestros describen los pasos, mudanzas y cantidad de participantes de la música y la relación con el movimiento. Por ejemplo, lo que podemos ver en esta muestra,
En la parte superior vemos la línea musical y abajo en letras doradas entendemos unas letras, ¿de acuerdo? Que no precisamente es una palabra en sí, sino que cada letra representa el nombre de cada paso. Por ejemplo, si encontramos una R, se refiere a la reverence, la reverencia. Si encontramos una D, significa branle. Y pasamos a la siguiente, por favor. Esta misma tradición que llegó al barroco en Francia y por ende a España. Lo que tenemos ahora en pantalla es una danza con la notación Beauchamp-Fourier, aproximadamente del año 1700, en donde nuevamente observamos en la parte superior la notación musical y abajo esta disposición en el espacio. Como pueden ver, al centro, en la parte de abajo, lo que nos indican los símbolos es que es un hombre y una mujer que se van a desplazar al frente y al fondo del salón. ¿Ok? A partir de ahí, cada uno de estos movimientos nos van indicando qué es lo que estaba pasando. Gracias. Siguiente. Y por ende, en España, en textos como el de Esquivel Navarro. Creo que esa no es. Que también nos da una descripción de pasos, pero a la usanza de este momento histórico. Si quieres, podemos regresar a mi imagen. Gracias. Ahora bien, hagamos un paréntesis en el tema de la danza y agregaré un elemento más. Ruego a todos ustedes un poco de paciencia, que al final caeremos en cuenta del por qué estoy pasando de un lugar a otro sin una razón aparente. Bueno, pasemos al terreno de las artes plásticas con una manifestación particular. Ahora sí, siguiente, por favor. Seguramente muchos de ustedes identifican este tipo de manifestaciones angélicas que llevan el nombre de arcángeles arcabuceros. Siguiente. De la escuela limeña y su más importante manifestación en la que tomaré como ejemplo, en primer lugar, para tomar una idea inicial en la que habíamos hablado sobre la gran sorpresa de los españoles al ver a los indios, como ellos los llamaban. Siguiente, por favor. Al igual que a los mestizos con grandes habilidades que si bien en un principio eran establecidas por maestros europeos que les enseñaban el ABC de la técnica, luego ellos lo tomaban y lo transformaban y hacían una reinterpretación con una manifestación propia. Siguiente, por favor. Y como podemos ver, con un resultado verdaderamente sublime. Aquí una de mis teorías que apunta a que la danza, aunque mucha de esta fue traída desde Europa, al llegar a las Américas, tomó nombre propio, tal como se ve en este caso concretamente, de los arcángeles arcabuceros y, ¿por qué no?, de la música, las letras y la arquitectura. Estoy convencido que hablar de la danza barroca en América es hablar de una danza barroca netamente americana. Por último, me gustaría agregar un elemento que no por ser mencionado al final es menos importante, sino más bien más actual. Me refiero a que todo el conocimiento histórico no puede tomar vida sin considerar a la actual danza folclórica peruana y que gracias a las manifestaciones vivas contamos con elementos, claro, desde una suerte arqueológica, para buscar relación con las danzas europeas
y su posible relación con el repertorio actual. En este terreno deseo agradecer los comentarios y el intercambio del maestro Alejandro Álvarez Aliaga, docente de arte y cultura tradicional peruana, quien me ha apoyado en la construcción de la línea folclórica de este trabajo. La danza virreinal en América Latina se encuentra en una visible desventaja respecto al arte del periodo virreinal, ya que no se ha mantenido viva después de 200 años de distancia. La historia del arte cuenta con un lugar para la arquitectura virreinal. Las letras también se mantienen en esta historia. ¿Y qué decir de la música? Aquí otro tema al que no voy a profundizar, pero sí lo mencionaré. La música de nuestros virreinatos es enormemente conocida e interpretada, investigada y divulgada por músicos europeos y estadounidenses. Pero ¿qué sucede con los propios actores? No estoy diciendo que sea desconocida o inalcanzable, sino más bien que se ha dejado que alguien más meta la mano en nuestro patrimonio, o un elemento tan importante en nuestra identidad sea traducido por otros. El presente trabajo es un llamado y realmente un testimonio a la comunidad de la danza en América hispanohablante. A nosotros nos corresponde dar nueva vida a este patrimonio. Se necesitan más investigaciones, pero investigaciones realmente críticas, que partan de las distintas realidades de nuestros pueblos y no hacer invenciones ni suposiciones, sino más bien trabajos históricamente informados. Ahora sí, una vez definidos los elementos que intervendrán en el proceso de comprender el momento histórico, las fuentes a las que se recurrirá y las actuales manifestaciones que también contribuyen, podemos pasar al proceso escénico. Es muy importante compartirles con ustedes este proceso de investigación como dibuja un puente entre lo que sabemos que es la historia de la danza, sobre todo en Europa, las cortes y toda esta danza que ha sido notada, con la que contamos con documentos, que contamos con la música y que, pues bueno, un campo de investigación más amplio que inicia en esta parte del puente, y en la siguiente parte es la danza folclórica actual, una manifestación viva con riqueza, con eh, nombre propio, y que si buscamos dentro de ella podemos encontrar posibles conexiones entre lo que ha sido lo que conocemos de la danza, de la historia de la danza, y hacer este vínculo es como nos permitirá generar una posible interpretación. Lamentablemente, por la carencia de documentos, no podemos hablar de una recreación, pero sí de una posible interpretación y además históricamente documentada. Debo confesar que mi primer contacto con el repertorio virreinal peruano inició en el año 2013. Siguiente, por favor. Como parte del cuerpo de baile de una ópera barroca peruana, dirigida musicalmente por el maestro Aurelio Tello y en la coreografía de Magdalena Villarán, ambos también peruanos. Con Magdalena, ahora mi colega investigadora, me adentré en el mundo del tondero, la marinera y el huayno, y cómo ella los conecta con las lanchas y la cachua del Códice Martínez Compañón. Siguiente. A 7 años de distancia de este primer contacto, y todos ellos
llenos de documentación, es como presento una propuesta personal de una posible interpretación de danza del Virreinato del Perú. Recuerdan que he prometido que al finalizar la exposición les compartiría la relación de toda esta información. Pues bien, partiendo de mi experiencia como intérprete, al conocer ya el Códice Martínez Compañón y su música, decidí retomarla en este caso particular. También como parte de la documentación he echado mano de la historia de la danza, como ya lo he mencionado anteriormente, y los bailes de sala y corte europeos, con toda esta documentación propiamente. El conocimiento de la actual danza folclórica le ha agregado un elemento más, en donde podemos hablar, por un lado, que decidí no hacer una interpretación netamente popular, sino más bien, y como lo veremos al finalizar esta ponencia, he decidido hacer una mención teatral, tomando de la plástica de los arcángeles arcabuceros en una reconstrucción, interpretación inédita del vestuario con coreografía original de mi autoría. Y es así como juntamos estos elementos. Primero, el documento con la música propiamente, que también hemos visto que no tiene relación con las acuarelas de danza, pero bueno, gracias al trabajo del maestro Aurelio es como él me permite utilizar su música para hacer una recreación de una cachua. Por otro lado, utilizo la plástica de estos trajes militares increíbles de los arcángeles y justamente traigo a colación este tema porque en el Museo del Virreinato cuentan con 2 ejemplares pequeños de estos arcángeles y en una exposición anterior recordé que los tenían en exposición como parte de su colección y pues bueno, es como alimento también este trabajo escénico. Entonces, lo que van a ver a continuación, efectivamente sí es una interpretación con pasos que se relacionan al folclore, que tienen una historia con el folclore peruano, pero desde una visión teatral, con un traje con plumas, con un traje con brillos, con un traje con dorados, y pues bueno, es un solo de danza. Estrenada en el año 2020 en el marco del primer encuentro internacional de danzas del pasado. Quiero agradecer el apoyo del Dance Costume Archive, el Museo de la Danza Histórica, a la Compañía Americana de Danzas Históricas, con interpretación musical, como lo hemos visto desde un inicio, de la Capilla Virreinal de la Nueva España y de su director, a quien agradezco la posibilidad de utilizar su música. Al maestro Aurelio Tello, un saludo desde México. Y además con esta recreación e interpretación del vestuario de Eli Estela González. Con ustedes, Cachuita de la Montaña, llamádase El Buen Querer. Adelante, por favor.
Pues bueno, para la Compañía Americana de Danzas Históricas y personalmente para mí, será un gran honor presentarles este espectáculo completo en vivo en una siguiente edición del festival y, ¿por qué no?, también visitar este gran museo del Virreinato en San Luis Potosí. Agradezco su atención y con mucho gusto estoy abierto a sus comentarios. Muchas gracias, David. Ha sido una verdadera maravilla escuchar esto y sobre todo comprender los enlaces que genera precisamente encontrarnos con este tipo de danza, las conexiones que se tienen y más precisamente al conectar la música barroca, la música de los virreinatos de América, no solamente el de México, sino este caso que nos fuimos precisamente hasta el Perú. J. Aitor Barbas, felicitaciones con muchas campanitas, muchas gracias. Ana Francis Ortiz Oviedo, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Marta Beatriz, saludos desde Texcoco, Estado de México. Ana Francis, muy interesante y súper bonito, definitivamente. Antes de irnos, para quienes no lo vieron bien y lo quieren repetir, lo vamos a volver a repetir. Con eso vamos a cerrar la conferencia para que vuelvan otra vez a vivir esta escena. David, una de las preguntas que aparece es sobre los pasos, aunque ya lo habías dicho, si puedes, por favor, repetir nuevamente cuál es el concepto, o sea, cómo seguían ustedes para encontrar la sintonía de los pasos con la música. Sí, mira, tenemos que partir de las influencias históricas. Por un lado, lo que se ha escuchado, lo que se tiene escrito, lo que podemos inferir como danza prehispánica. Es muy importante partir de esta raíz porque si bien no tenemos tanta información, creo que es lo más justo para todos nuestros pueblos originarios tenerlos presentes, intentar buscar algunas referencias que nos conecten, tal vez sea en el calzado, tal vez sea desde los textiles, tal vez sea en la métrica de las lenguas originarias que nos pueden conectar con las danzas festivas, con rezos, y de esta forma pues tenemos un panorama inicial. Después de eso, toda la tradición europea que llegó a América, que no solamente fue de danza española, sino que involucra también la danza de otras cortes, como en el caso de Francia, donde directamente se tenía una influencia meramente europea y de corte, y que además también sabemos que eso sí estaba notado. Por otro lado, como estas danzas que llegan tanto de España como de otras partes de Europa se mezclan con las manifestaciones propias de los naturales y es como viene, pues bueno, un sincretismo. Es como se hace esta mezcla de, pues de lo que somos todos actualmente y que muy orgullosamente podemos decir que somos resultado de esta comunicación cultural. Además, recordemos que no solamente fueron estas culturas, sino en el caso de la influencia negra, que además estuvo muy presente en el Perú, igual que en otros, que en el resto de los virreinatos, pero sí en el Perú tuvo una participación muy particular, muy puntual, en donde también participaron de este diálogo cultural, en donde nos dejaron, por ejemplo, el manejo del pañuelo con un movimiento tan ajeno para la época que lo podemos escuchar en todas estas denuncias de la Inquisición, en donde pues las personas de la iglesia no entendían cómo es que se podía llegar a este movimiento corporal. Pues bueno, es natural de los negros, cómo ellos tienen un contacto con la música, con la tierra y además con sus manifestaciones,
pues tradicionales y que siempre lo llevan muy presentes. Entonces, ¿cómo tomamos estos elementos? Y al escuchar la interpretación musical, sabemos que, por ejemplo, en el caso de la cachua, tiene una conexión directa con el huayno. Cómo esta métrica, cómo esta forma de moverse nos lleva directamente a lo que hoy vemos en danza folclórica. Entonces, si bien al hacer este puente entre todas estas influencias, más lo que se sabe en la actualidad, es como podemos inferir que eran los movimientos, que era la disposición del cuerpo y sobre todo cómo es que se presentaba para la fiesta entre los naturales, para la fiesta en el salón, en la corte virreinal, para el teatro, en el caso del Coliseo, y cómo sabemos que cada uno de estos escenarios tenía, pues bueno, un protocolo específico y, insisto, también el vestuario influye mucho en cómo era el rango del movimiento. Sabemos que si el cuerpo está sometido con un corsé, no puede hacer grandes movimientos o saltos. Pero si este cuerpo no tiene zapatillas, es descalzo y no cuenta además con esta rigidez de una estructura prefabricada, sabemos que tiene gran posibilidad de hacer saltos, ¿no? Como en el caso de las jotas totalmente españolas, que tienen un calzado distinto, que el vestuario nos permite una disposición distinta a la danza. Y como justamente también la música tiene una métrica distinta que nos invita a movernos. Excelente. También esta pregunta, más bien tiene que ver con lo que acaba de mencionar David, que es a J. Hitor Barbas, que dice qué criterios académicos se usaron para la creación de la recreación de la danza, que es lo que estaba comentando David. Y nos pregunta Manuel Garay si hay una relación de estos bailes, estas danzas, con los bailes que se hacen con máscaras, las danzas con máscaras. En este caso me imagino quizá lo que ha visto, lo que se ha visto en Europa, que es muy común. Sí, aquí algo muy importante es mencionar el fenómeno de danzas de conquista que participa en toda América Latina. En México se ha desarrollado de alguna forma justamente por la interpretación de las máscaras, pero en el Perú tiene, insisto, una peculiaridad por esta influencia negra que es mayor que la que fue en el virreinato de la Nueva España. Entonces, las danzas de conquista que actualmente vemos dentro de los carnavales, que vemos fuera de las iglesias, que vemos en las comparsas, tienen un inicio en común y que es el teatro de conquista. Cómo estos primeros frailes, para llevar la palabra, utilizaban el arte, utilizaban la música, utilizaban, bueno, los instrumentos musicales, utilizaban el canto, e insisto, y se sorprendían cómo era posible que los indios podían desarrollar una, pues desarrollar obras tan increíbles desde su interpretación que a veces veían tan limitada, pero pues insisto, esto no es ajeno, porque venimos de una historia de imperios. Esto quiere decir de una gran cultura y de una cultura que además era parte de todo el pueblo. Entonces, nunca el arte fue ajeno a ninguno de los naturales que vivían en estas tierras. Entonces, entender el espectro de las danzas de conquista nos refiere totalmente al teatro religioso y a estas primeras manifestaciones justo de los monjes que cómo querían llevar a a los naturales, pues la palabra. Excelente. Ana Francis Ortiz Oviedo dice, ¿qué fuentes podemos consultar para saber más sobre las danzas de conquista? Y a esta la sumo una pregunta que también nos hacen en Twitter, a través de si tienen algún canal, David, donde ustedes puedan compartir más información o si hay alguno de las más danzas completas a través de algún canal en redes sociales. Sí, primero,
un referente obligatorio es Matos Moctezuma, que desarrolló, pues bueno, toda una tesis muy amplia justo sobre las danzas de conquista. Pero insisto, no solamente, o digamos en este momento, hablar de la danza como hecho escénico en solitario nos daría información. Es de suma importancia conocer el contexto histórico, el contexto religioso, el contexto musical, el contexto plástico y sobre todo los diferentes escenarios. Insisto, si vamos a hablar de una danza de carnaval en conquista, es muy importante conocer el hecho religioso, por qué se hace de esa forma, por qué utilizan esos colores, por qué listones, por qué espejos, por qué máscaras de tal material, por qué sombreros con flores. Entonces, en este momento muy en particular, pensar solo en la danza, además de que es muy limitada la bibliografía, pues algo obligatorio que debemos conocer es el trabajo de la maestra Maya Ramos, con 2 publicaciones muy interesantes sobre la danza en el teatro y el teatro virreinal. Entonces, hablar de la danza no solamente tiene que ver con pasos o con escuchar la música, sino es algo más complejo donde sabemos que la danza era parte de este espectro. Y sí, efectivamente, pueden seguirnos en Facebook como Compañía Americana de Danzas Históricas y somos una compañía que contiene un área de investigación propio, autónomo e independiente, y que además se dedica a formar nuevos investigadores en la danza, que también nos pueden encontrar como estudios de danzas históricas. Aquí les ofrecemos cursos de iniciación a la investigación, además de toda la historia de la danza. Tenemos programas de formación desde danza medieval, danza del Renacimiento, danza totalmente barroca en Europa y pues nuestro fuerte que es la danza de los diferentes virreinatos en América. Entonces nos pueden seguir en Facebook como Compañía Americana de Danzas Históricas o Estudios de Danzas Antiguas. Muchas gracias, David, por esta conferencia. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí en el Museo del Virreinato para esta clausura de actividades virtuales que se tuvo a través del 24º Festival de Música Antigua y Barroca. Esperemos pronto tener actividades presenciales ya en nuestro museo, donde por supuesto te queremos aquí en la ciudad para recuperar todo este tema dancístico, sin duda importantísimo y que no queremos que se pierda. Y al público le recordamos que en nuestros canales de YouTube y en Facebook están todas las conferencias en relación a todo este tema de la música antigua y barroca que se realizaron y también, por supuesto, en la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, donde podrán encontrar los conciertos en los templos, en las plazas públicas y todas las actividades que se generaron durante esta gran semana en San Luis Potosí. David, muchas gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias y enhorabuena por este gran acierto de mantener un tipo de arte específico desde la Secretaría de Cultura, desde el gobierno de San Luis Potosí, y esperamos que sigan desarrollando esto y que además sean epicentro de estos grandes trabajos que, como lo hemos visto a lo largo de la programación, pues hay grandes compañeros músicos, grandes compañeros de teatro que se han dado cita una vez más en San Luis Potosí. Entonces esperamos verlos pronto y nuevamente enhorabuena por la Secretaría de Cultura, por el Museo del Virreinato de San Luis Potosí. Gracias, nosotros nos vamos, pero recuerden que volvemos en 15 días, en los Jueves de Arte Virreinal. Regresaremos con una gran conferencia para que no se lo pierdan. Y cerramos esta conferencia nuevamente recordando estos 2 videos que nos mostró David, precisamente el primero con el tema de la música y seguidamente el de la danza. Nos vamos a ir con el de la danza para que lo puedan ver finalmente otra vez. Gracias, David, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
Con el otoño llega el 24º Festival de Música Antigua y Barroca. Los fundadores, Armonía, Arte y Sentidos, el más antiguo del país en su género. Del 23 al 27 de noviembre, invitan Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura, Potosí, para los